estratégica es fundamental para el inicio de una empresa, ya que a través de ella quiere decir si va a tener éxito o no. Primeramente tienen que formularse la pregunta hacia dónde quiere llegar dicha empresa, basándose en su visión, misión y valores. Después tienen que ver en qué lugar está planteada esta empresa, hacia dónde se dirige y con qué recursos se va a dirigir. La planeación estratégica es el papel de los presupuestos en la planeación. En la planeación se pueden distinguir el proceso y el contenido. En el proceso estamos hablando de determinar los escenarios y fijar los objetivos. Y en el contenido, plan de mercados, plan de insumos y plan financiero. Ante la globalización en México, no es fácil diseñar las estrategias debido a que la competencia actúa de diferente manera, atendiendo su cultura y su moral. Hoy en día México es más sensible a cualquier circunstancia que ocurre en los países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Canadá. Administrativa. Para realizar esta contabilidad, los ejecutivos deben responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo? Como por ejemplo las siguientes. La primera es, ¿existe realmente una ventaja diferencial que permita competir? La segunda nos habla de, ¿los clientes van a ser fieles? Y la tercera, ¿los recursos humanos son capaces? Estos siguen siendo valiosos en la medida en que sirven de guía, ayudan a monitorear lo implementado y verifican que se logren los resultados esperados. Hay que recordar que mientras no se sepa lo que se quiere, no podrá llevarse a cabo el plan, ya que la planeación debe ser dinámica. Con el marco de referencia de los presupuestos, al desarrollar el presupuesto masivo es fundamental que se analicen las variables macro y microeconómicas que afectan a la empresa, así como su repercusión en los presupuestos de operación y financiamiento. Las variables macroeconómicas o premisas básicas son una serie de pautas económicas, sociales, políticas y financieras que definen un escenario específico a corto plazo. Entre las principales premisas que deben ser estudiadas se encuentran el crecimiento del Producto Interno Bruto del país y de los países con los que existe una relación comercial, así como el de la rama industrial a la que pertenece la empresa. La inflación en México y los países con los que se interactúa, el comportamiento del tipo de cambio, estrategias de financiamiento en las empresas, comportamiento de sueldos, salarios y prestaciones, relaciones con los sindicatos, políticas respecto a las exportaciones, así como las reglas y aranceles de importación y exportación de los tratados de libre comercio, también el comportamiento del costo del dinero, entre otras variables. Al utilizar diferentes presupuestos de cada una de las variables macroeconómicas, esta información la podemos obtener claro en lo que es el Banco de México, en el Centro de Estudios de sector privado o modelos económicos como el UEFA, el ITESM. Se puede diseñar escenarios para tomar decisiones mucho más acertadas. Además de las variables macroeconómicas, se debe prestar información en las variables microeconómicas o bien individuales de la empresa al momento de llevar a cabo el proceso de presupuestos. Estas variables representan las acciones que habrán de ponerse en práctica durante el año determinado, pero que a su vez forman parte integral de la planeación estratégica de la empresa. La aprobación de estas variables debe ser fruto de una discusión y análisis profundo del equipo que forma el cuadro principal de la empresa. Entre estas variables y objetivos podemos decir son, por ejemplo, estrategia en los precios, inflación en los precios y los principales insumos esperados, crecimiento de mercados esperados, objetivos que se deben lograr mediante la rentabilidad, un diagnóstico de la liquidez, políticas del capital de trabajo, estrategias sobre el aprovechamiento de la capacidad instalada, mezcla de las líneas que hay que colocar, estrategias de productividad, políticas de exportación en las ventas y también lo que es la carga financiera esperada. Al igual que con las variables macroeconómicas, las variables microeconómicas también se deben generar varios escenarios para determinar los diferentes resultados que pueden esperar la empresa. Para diseñar un presupuesto correcto es esencial conocer, analizar y evaluar las variables antes mencionadas durante cada una de las etapas que integra el diseño o desarrollo del presupuesto maestro. El sistema
presupuestario debe tenerse siempre muy presente su fin último. Por ello se recomienda que debe lograr flexibilidad, de modo que se puedan llevar a cabo las actualizaciones de los planes que, como se ha mencionado, se harán por excepción. Para incorporar los cambios, debe ser fundamental que surjan en las variaciones esenciales de la empresa o en alguna premisa. También debe ser general y debe facilitar el control administrativo, de manera que la dirección y su equipo puedan verificar que los planes se estén llevando a cabo y facilitar así la administración por excepción. Debe cuantificar los objetivos y metas del presupuesto maestro, de tal forma que el presupuesto se constituya en una herramienta de negociación y formalización del compromiso a corto plazo. Debe facilitar la autoevaluación de cada una de las áreas de responsabilidad de las empresas, permitir que las normas de información financiera y sus circulares respectivas puedan aplicarse en el presupuesto maestro si se considera prudente usarlos. El presupuesto a corto plazo debe ser parte del presupuesto a largo plazo. Se debe incorporar en el presupuesto a corto plazo las inversiones en activos fijos, que son parte de la planeación estratégica, pero que tendrán que hacerse en determinado periodo. En el nivel ejecutivo de la dirección se deben presentar indicadores de forma considerada que reflejen los objetivos presupuestales logrados y por lograr. El sistema presupuestal se fundamenta en 3 diferentes características. Una de ellas es la formulación de diferentes subobjetivos específicos y cuantificados para cada centro de responsabilidades. El 2 es la medición del resultado de la ejecución del presupuesto y el cálculo de las desviaciones respecto a las previsiones. El 3 es la evaluación de la activación de cada centro de responsabilidad según la consecución de objetivos. Es una herramienta fundamental en la gestión empresarial, mediante la cual se busca consolidar las operaciones de la empresa, con la administración de los recursos existentes por medio de los esfuerzos individuales y grupales para lograr los objetivos y generar mejoras en la organización. Esta práctica tiene beneficios y consecuencias que van más allá de la dimensión financiera, ya que implican toda la gestión empresarial en general. Algunas de las ventajas de elaborar presupuestos son las siguientes. Brindan a la dirección una visión integral de las operaciones y resultados, permitiendo tomar decisiones informadas y oportunas. Traduce los objetivos de la empresa en acciones al especificar los recursos, ingresos y actividades requeridas para llevar a cabo el plan estratégico del año presupuestado. Es una herramienta útil para medir la eficiencia de los mandos medios a cargo al otorgarles responsabilidad tanto operativa como financiera. Facilita el control administrativo y obliga a realizar evaluaciones periódicas de la gestión empresarial. También fomenta una estructura correcta, determinando la responsabilidad y autoridad de cada uno de los miembros de la organización. Inclusive ayuda al manejo financiero de la empresa, a mantener un archivo de datos históricos controlables. También permite conocer con anticipación los excedentes o faltantes de fondos y detectar cuándo se conviene recurrir a la obtención de préstamos. Es una herramienta idónea para el control de posición de efectivo. Motiva a la planeación y seguimiento oportuno de la situación de la empresa. Algunas de las desventajas, o mejor dicho, limitaciones que se pueden detectar son las siguientes. Está basado en estimaciones y su efectividad dependerá de un buen criterio utilizando en su elaboración. Requiere de constante monitoreo para el control de evaluaciones y evoluciones y ajustes. Por tratarse de una actividad dinámica, requiere continuas adaptaciones según las situaciones que se vayan prestando. Es una herramienta que, para garantizar su éxito, se debe saber de cómo opera el sistema y cuáles son sus objetivos.